Nel Vangelo odierno ritorna più volte il verbo. En el Evangelio de hoy aparece varias veces el verbo ver. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Luego dijeron a Tomás: hemos visto al Señor. Pero el Evangelio no describe al resucitado ni cómo lo vieron. Solo hace notar un detalle. Les mostró las manos y el costado. Es como si quisiera decirnos que los discípulos reconocieron a Jesús de ese modo, a través de sus llagas. Lo mismo sucedió a Tomás. También él quería ver en sus manos la señal de los clavos y después de haber visto, creyó. A pesar de su incredulidad, debemos agradecer a Tomás que no se conformara con escuchar a los demás decir que Jesús estaba vivo, ni tampoco con verlo en carne y hueso, sino que quiso ver en profundidad, tocar sus heridas, los signos de su amor. El Evangelio llama a Tomás Dídimo, es decir, mellizo, y en su actitud es verdaderamente nuestro hermano mellizo. Porque tampoco para nosotros es suficiente saber que Dios existe. No nos llena la vida un Dios resucitado pero lejano. No nos atrae un Dios distante por más que sea justo y santo. No, tenemos también la necesidad de ver a Dios, de palpar que Él ha resucitado por nosotros. ¿Cómo podemos verlo? Como los discípulos, a través de sus llagas. Al mirarlas, ellos comprendieron que su amor no era una farsa y que los perdonaba, a pesar de que estuviera entre ellos quien lo renegó y quien lo abandonó. Entrar en sus llagas es contemplar el amor inmenso que brota de su corazón. Es entender que su corazón palpita por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, podemos considerarnos y llamarnos cristianos y hablar de los grandes valores de la fe, pero como los discípulos necesitamos ver a Jesús tocando su amor. Solo así vamos al corazón de la fe y encontramos como los discípulos una paz y una alegría que son más sólidas que cualquier duda. Tomás, después de haber visto las llagas del Señor, exclamó: Señor mío y Dios mío. Yo querría destacar la atención sobre esto, sobre este adjetivo que Tomás repite, mío. Es un adjetivo posesivo. Y si reflexionamos, podría parecer fuera de lugar atribuirlo a Dios. ¿Cómo puede Dios ser mío? ¿Cómo puedo hacer mío al Omnipotente? En realidad, diciendo mío, no profanamos a Dios, sino que honramos su misericordia, porque Él es el que ha querido hacerse nuestro. Y como en una historia de amor le decimos: te hiciste hombre por mí, moriste y resucitaste por mí. Y entonces no eres solo Dios, eres mi Dios, eres mi vida. En ti he encontrado el amor que buscaba y mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Dios no se ofende de ser nuestro, porque el amor pide intimidad, la misericordia suplica confianza.
Cuando Dios comenzó a dar los 10 mandamientos, decía: yo soy el Señor tu Dios. Y repetía: yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Y aquí la propuesta de Dios, amante celoso, que se presenta como tu Dios. Y la respuesta brota del corazón conmovido de Tomás: Señor mío y Dios mío. Entrando hoy en el misterio de Dios a través de las llagas, comprendemos que la misericordia no es una entre otras cualidades suyas, sino el latido mismo de su corazón. Y entonces, como Tomás, no vivimos más como discípulos inseguros, devotos pero vacilantes, sino que nos convertimos también en verdaderos enamorados del Señor. No tengáis miedos de esta palabra, enamorados del Señor. Come saborear este amor? ¿Cómo tocar hoy con la mano la misericordia de Jesús? Nos lo sugiere el Evangelio cuando pone en evidencia que la misma noche de Pascua, lo primero que hizo Jesús apenas resucitado fue dar el Espíritu para perdonar los pecados. Para experimentar el amor hay que pasar por allí, dejarse perdonar. Dejarse perdonar. Yo pregunto, ¿a mí y a cada uno de vosotros, yo me dejo perdonar? Para experimentar ese amor hay que pasar por dejarse perdonar. Yo me dejo perdonar. Pero Padre, ir a confesar parece difícil. Frente a Dios estamos tentados de hacer como los discípulos en el Evangelio, atrincherarnos con las puertas cerradas. Ellos lo hacían por miedo y nosotros también tenemos miedo, vergüenza de abrirnos y de decir los pecados. Que el Señor nos conceda la gracia de comprender la vergüenza, de no considerarla como una puerta cerrada, sino como el primer paso del encuentro. Cuando sentimos vergüenza, debemos estar agradecidos. Quiere decir que no aceptamos el mal y esto es bueno. La vergüenza es una invitación secreta del alma que necesita del Señor para vencer el mal. El drama está cuando no nos avergonzamos ya de nada. No tengamos miedo de sentir vergüenza. Pasemos de la vergüenza al perdón. No tengáis miedo de avergonzaros. No tengáis miedo. Existe, en cambio, una puerta cerrada ante el perdón del Señor, la de la resignación. La resignación siempre es una puerta cerrada. La experimentaron los discípulos que en la Pascua constataban amargamente que todo había vuelto a ser como antes. Estaban todavía allí en Jerusalén desalentados. El capítulo Jesús parecía terminado y después de tanto tiempo con Él, nada había cambiado. Nos resignamos. También nosotros podemos pensar, soy cristiano desde hace mucho tiempo y sin embargo no cambia nada. Cometo siempre los mismos pecados.
Entonces, desalentados, renunciamos a la misericordia. Pero el Señor nos interpela. ¿No crees que mi misericordia es más grande que tu misericordia? ¿Que tu miseria? ¿Eres reincidente en pecar? Sé reincidente en pedir misericordia y veremos quién gana. Además, quien conoce el sacramento del perdón lo sabe. No es cierto que todo sigue como antes. En cada perdón somos renovados, animados, porque nos sentimos cada vez más amados, más abrazados del Padre. Y cuando seamos amados, caemos, sentimos más dolor que antes. Es un dolor benéfico que lentamente nos separa del pecado. Descubrimos entonces que la fuerza de la vida es recibir el perdón de Dios y seguir adelante, de perdón en perdón. Y así se va en la vida, de vergüenza en vergüenza, de perdón en perdón. Esta es la vida cristiana. Además de la vergüenza y la resignación, hay otra puerta cerrada, a veces blindada. Nuestro pecado, el mismo pecado. Cuando cometo un pecado grave, si yo con toda honestidad no quiero perdonarme, ¿por qué debe hacerlo Dios? Esta puerta, sin embargo, está cerrada solo de una parte, la nuestra. Para Dios nunca es infranqueable. A Él, como enseña el Evangelio, le gusta entrar precisamente con las puertas cerradas, como hemos oído, cuando todo acceso parece bloqueado. Allí Dios obra maravillas. Él no decide jamás separarse de nosotros, somos nosotros los que le dejamos fuera. Pero cuando nos confesamos acontece lo inaudito. Descubrimos que precisamente ese pecado que nos mantenía alejados del Señor se convierte en el lugar del encuentro con Él. Allí el Dios herido de amor sale al encuentro de nuestras heridas y hace que nuestras llagas miserables sean similares a sus llagas gloriosas. Hay una transformación. Mi mísera llaga se asemeja a sus llagas gloriosas, porque Él es misericordia y obra maravillas en nuestras miserias. Pidamos hoy, como Tomás, la gracia de reconocer a nuestro Dios, de encontrar en su perdón nuestra alegría, de encontrar en su misericordia nuestra esperanza. Bueno, en el mensaje del Papa Francisco en este domingo que la fe católica celebra justamente al Jesús de la Misericordia, a quien pedimos por supuesto por la paz y bendiciones para nuestro país. Así es, no solamente para nuestro país, también para toda nuestra familia. Así ponemos punto final a esta emisión meridiana de Noticias Globovisión. Por mi parte me despido hasta el próximo fin de semana. Tengan una buena semana, amigos, y se quedan por supuesto en compañía de Bernardo Luzardo. Feliz tarde para todos y buena semana.